Bendiciones, tercera parte del mensaje del día de hoy. Soy hermana Gizzy por aquí, vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento, gracias por tu presencia, gracias por estar conmigo toda la mañana, dándome la palabra para dársela a tu pueblo, Señor, que tú sigas hablando con mi boca, Señor, que tú sigas edificando, que tú sigas enseñándonos, que tú sigas confrontándonos, que tú sigas sanando en nuestro corazón, en nuestra alma, para hacer tu voluntad y tu propósito se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces estaban hablando, la última historia era de Coré, que como Coré se le rebeló contra los líderes, cayó, la tierra lo tragó por su rebelión. De eso tenemos que aprender. Tú sabes que no podemos rebelarnos de nuestros líderes, de la autoridad que Dios puso en nosotros. Todo lo que Dios puso en autoridad en nuestra iglesia tenemos que respetar. Tenemos que siempre estar, haciendo su voluntad. Aleluya. La bondad del Rey, del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estaban aquí, decía, según costumbre de Persia, este castigo traído sobre quien había conspirado contra el rey para cometer un acto injusto. Los maldades siempre caen quien los maquinan. Si tú maquinas cosas maldades para otros, siempre te van a caer para atrás. So, tenemos que tener cuidado en lo que deseamos para otros, porque Dios quiere que nos amemos, que siempre estemos juntos, unidos. Esther 7:10, y dijo Harbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, cólgalo en ella. Ya leímos eso. Aquí vemos en esta historia que cuando tú le deseas a alguien el mal, Dios lo regresa para donde ti, porque somos hermanos y Dios quiere que nos amemos unos con otros. Esta historia de Coré está en Números 16 y fue una historia bien fuerte y tenemos que aprender de ella, tenemos que aprender lo que hicieron mal para no hacer lo mismo, lo misma mistakes, la misma errores que hicieron ese pueblo de Dios. Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos otros, como yo os he amado, que también os améis uno con otros. En todos conocer serán todo lo que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No que nos ataquen, somos salvos. Si alguno no está haciendo algo correcto, confronta a la persona, no murmure de esa persona, porque por la murmuración la tierra te traga y le pasó la historia, como le pasó a la historia a Coré, por la murmuración, por murmurar contra uno de los líderes. Lucas 7:3-4. Mira por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprende, y si se arrepiente, perdónale. Proverbios 4:25. Tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Hebreos 12:2. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Hebreo está en el Nuevo Testamento. Se toma tiempo para aprender la Biblia, dónde están todos los libros. No se sientan que no, porque no saben, no se sientan que mientras más tú lees la Biblia, más tú aprendes a dónde están los libros.
Hebreo 12:2 nos dice, pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo pues delante de él sufrió a la cruz, menospreciado, él oprobio y se sentó en la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo de Dios se os diré diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azote todo lo que reciba por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplinar, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por tanto, parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer nuestro mejor al Padre? Mucho mejor al Padre de los espíritus y viviente. A aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presentarse parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apreciable de la justicia a los que en ella han sido ejecutados. O sea, aquí Dios nos está diciendo que soporte la disciplina, porque algunas veces Dios nos disciplina con la palabra de Dios. Dios nos confronta, nos disciplina, y Él nos disciplina porque nos ama, no porque no nos quiere, no porque no tiene amor por nosotros. Sin más, Él nos ama, porque si no disciplina, no ama. Por eso es lo que dice, cuando tú amas a tu hijo, tú disciplina a tu hijo, porque si tú no lo disciplinas, tú no lo amas. Porque los padres disciplinan a sus hijos cuando lo aman. Y si creen que no lo disciplinan porque lo aman más, no. Tú amas más a tus hijos cuando tú lo disciplinas porque tú quieres lo mejor para ellos, para que ellos hagan lo mejor, para que no fallen como ustedes fallaron. Porque las madres y los padres siempre son gente con experiencia. Y si decimos, te aconsejamos a ti, joven, si te aconsejamos algo es porque ya pasamos por eso y no queremos que ustedes también pasen por lo mismo. Entonces te aconsejamos para que no pasen por el fuego, por todo esto. Pero si tú no quieres oír, entonces va a pasar, porque todos tenemos que pasar por el fuego para aprender. Gloria a Dios. Entonces no se turben cuando pasen cosas, porque Dios lo está usando por algo, ¿verdad? Colosenses 3:2. Vamos a buscar Colosenses, que también está en el Nuevo Testamento. Algunas veces uno tiene que buscarlo bien, porque como son cortos los capítulos, se pegan con los otros que son más largos. Entonces es difícil, pero si sigue buscando y sigue usando tu Biblia, se abre donde tiene que abrirse. Colosenses 3:2. Pon la mirada en las cosas de arriba y no de esta tierra, porque sabéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se
manifieste, entonces vosotros también serás manifestados con él en la gloria. Eso no quiere decir que nosotros ya que somos cristianos, ya somos a los que son cristianos, a los que no son cristianos, vengan para donde nosotros para que también se salven. Y esto es un entrenamiento para cuando estén aquí, sean fuertes en su fe y sigan adelante. Aquí nos están diciendo que pongan la mirada en el cielo, la mirada en Cristo, porque Cristo tiene cuidado de nosotros, no la mirada en todo lo que está pasando aquí, porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Algunas veces vemos las cosas que están horribles, pero nosotros nos mantenemos ese gozo porque no nos vemos con esa cosa del mundo, sino la cosa del cielo. Gloria a Dios. Primera de Reyes 8:29. Dios no pone tal leyendo aquí, no sé por qué, pero algo le está revelando, como siempre. Él siempre está obrando. Mira, le dije, mira, cuando tú abres la Biblia, te abre en el mismo capítulo que tienes que leerla. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Gloria a Dios, santo eres Señor. Gracias, Señor. Aquí está 29. Que estés tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y os oiga la oración que tu sierva haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En el cielo escuchará y perdona. Aleluya, gloria a Dios, santo eres Señor. Segunda de Corintios 4:18. Eso son revelación de Dios, eso son palabras de Dios que Dios me dio mientras yo pasaba tiempo con Él. Como siempre, que paso tiempo con Él en intimidad, Dios nos da regalitos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, tú ves, pero las cosas que no se ven son eternas. Tú ves lo que yo dije, que las cosas del mundo son temporales, pero las cosas del cielo son eternas. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas de Dios son las que nos dan salvación. La cosa de Dios es que nos salva, no estas cosas del mundo. Si estamos atacados con la cosa del mundo, tenemos nuestra paz porque no nos llevamos por la cosa del mundo, sino la cosa del cielo. Pon tu mirada en las cosas del cielo, no la cosa del mundo. Gloria a Dios. Es palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Ok, vamos ahora para la historia del juez. Que no terminamos la historia. Ahora vamos a terminar Lucas 18, que era la parábola de la viuda persistente. Vamos a leer otra vez, como ya leemos tanto historia que se nos olvidó la viuda. También les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí nos está diciendo a nosotros Jesús que tenemos que orar y no dejar de orar, porque la persistencia es muy importante en la oración. La oración llega al trono de Dios. Si tú sigues orando y si tú sigues creyendo, porque alguna vez la oración, la respuesta de la oración no llega no llega tan rápido, porque hay que esperar. Mira, yo le digo un testimonio de mí le doy un testimonio que yo oré mucho por mi hija, porque cuando ella tenía 16 años, ella me dijo que ella era gay. Entonces yo dije, yo no le enseñé eso a ella, yo no le enseñé cosas así, porque eso tiene que ser un espíritu inmundo. Entonces yo oré por ella todos los días. Y se tomó 2 años para que Dios me responda de eso.
Y ahora, en día de hoy, mi hija es straight y tiene novio. Y yo le doy gracias a Dios por responder mis oraciones, porque los padres de los hijos, que son los padres, oran por sus hijos para que le vaya bien en la vida. So, ustedes hijos, cuiden a su madre y a su padre que oran por ustedes porque lo aman. Que aunque no vean, que le enseñen que lo aman de verdad, porque si no, no estuvieran ahí parado en la brecha para ustedes. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Ok. Había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, este juez no tenía a Dios, no era cristiano ni respetaba a ningún hombre. Y había también aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ok, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mis adversarios. Viuda. En esos tiempos, la viuda y los huérfanos eran dos de los grupos de personas más vulnerables en el pueblo de Dios. Había que cuidar de esas personas y Dios mismo los cuidaba. Por ejemplo, en Éxodo 22, de 22 a 24, y ninguna viuda ni huérfano afligéis, porque si tú llegas a aflijarle y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y los mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea que aquí en Éxodo 22, el libro de Éxodo se trata de cómo el pueblo de Dios fue sacado de Egipto. Vamos a ver una cuanta historia del pueblo de Dios. Pero en Éxodo 22, vamos a leer Éxodo 22 un poquito, para que ustedes puedan entender lo que él estaba diciendo. Porque Éxodo es un libro bien bueno. Porque Éxodo te enseña cómo salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Como Dios sacó de Egipto. Estos son leyes de Dios para la humanidad. Si alguno enseñare a una doncella que no fuera desposada y durmiera con ella, debía dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él se la pesará plato conforme al dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás viva. A la hechicera no la deja viva. Cualquiera que con la vitare con bestia morirá. El que ofreceré sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Y el extranjero no engañarás ni agustarías, porque el extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ningún viuda ni huérfano afligirás. Porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Eso no quiere decir, estas son leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Dios, para que no hagan eso, porque Dios se incomoda cuando afligen las viudas, porque las viudas fue, como dije ahorita, la viuda y los huérfanos eran bien débiles para ese tiempo, no tenían, o sea, eran
¿cómo te dicen? ¿Cómo dice aquí? Las viudas y los huérfanos eran dos del grupo de personas que vulnerable para el pueblo de Dios. Esas dos clases de personas eran vulnerables, o sea, que eran débiles, que te necesitaban el apoyo de Dios para poder, porque como pasaban por muchas cosas, lo hicieron débil. Entonces Dios siempre lo respalda, porque como son débiles, más débiles que otros, el Dios los respalda. So, si, aquí dice, no afligéis a las viudas, para que no le pase, para que Dios no lo dé con la espada. O sea, con la palabra de Dios. No sea que Dios te va a matar, no. Cuando Dios habla de espada y habla de matar, no matar físicamente, sino espiritualmente. Porque muchos dicen que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es que Dios es muy fuerte, que Dios es muy, muy malo, porque él hablaba nada más de matación y cosas así. Pero si leemos la Biblia, no es muerte de muerte, sino muerte espiritual, cosas que tenemos que aprender. Dios la puso aquí para que nosotros aprendemos, para no hacerla, para que nuestro espíritu no se muera. No es que nos va a matar, sino que nos vas a confrontar, porque la palabra confronta. Aleluya. Vamos otra vez, Lucas. So, un día de esto vamos a ir a Éxodo y vamos a leer. Como el año comienza, vamos a comenzar con Génesis. Sí, a comenzar con Génesis. Después que terminamos la palabra, vamos a comenzar con Génesis para así aprender el libro de Génesis, que es como comenzó todo. Porque muchos no saben cómo comenzó el pecado, cómo comenzó todo eso. Ok, aquí vamos a aprender juntos. Aleluya. Estamos en versículo 4. Lucas 18:4. Sin embargo, ¿por qué esta viuda me molesta? Le haré justicia y no sea que viniendo de continuo no me agote la paciencia. So, este juez que no tenía a Dios y que no le importaba a los hombres, perdonó o sea, le dio lo que quería a esta vida. Más es Dios, que cuando tú clamas a Él te va a dar lo que tú quieras. Lo que tú tienes que hacer es persistente. Tiene que seguir diciendo, seguir diciéndole a Dios lo que necesita. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Si un juez injusto estaba dispuesto a conocer una petición debido a la presión de esa viuda, ¿cómo crees que Dios, que te ama, quien es grande, es en bondades, no te considera la tuya? Salmo 31:19. Cuál grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que nos has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Tenemos que estar seguros que Dios responderá nuestras oraciones. Tardará un poco, pero al final verás los resultados. Aleluya. Entonces, aquí, versículo 7 de Lucas 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Persistencia. Esta mujer tenía persistencia. En Mateo 15, 21 al 28, vamos a leer eso. Que aquí podemos también ver otro ejemplo de persistencia. ¿15? 21 a 28. Mateo 15, 21 a 28. La fe de una mujer gentil. Aleluya.
Esta mujer gentil tenía mucha persistencia, porque mira lo que pasó. Saliendo, Mateo 15, 21, leen conmigo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaba, diciendo, despídela, pues da voces tras vosotros. O sea que esa mujer seguía diciéndole, Jesús, ayúdame, porque mi hija tiene un demonio, ayúdame. Pero Jesús no le respondía. Entonces los discípulos le decían, saca esa niña, deja esa mujer, échala para allá para que no nos moleste. Versículo 24. Él respondió y dijo, no sois enviados sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquel hora. O sea, esta mujer cananea estaba clamando a Jesús para que le ayude, pero pero Jesús tenía palabra para sus hijos, para su escogido. Pero ella dijo, hasta la migaja que me salga, ayúdame con algo, porque hasta los perros comen, dice, hasta los perros cogen migajas del piso. Como que ella estaba diciendo a Jesús que le ayudara, que la siguiera, aunque Jesús seguro estaba hablando aquí. Tenemos que leer el capítulo entero. Tú sabes que tenemos que leer el capítulo entero para poder entender. Si quiere, vamos a leer. Mira, primero el 15, Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y él te maldiga al padre o a la madre? El que maldiga al padre y a la madre muere irresistiblemente. Pero vosotros decís, cualquier que diga a su madre y a su padre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no ha de orar a su padre, a su madre, así, su madre. Habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócrita, bien propicitó a vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos del hombre. Y llamando así a la multitud le dijo, oí y entendéis, no lo que entra de la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, que es lo que contamina. Ya veo, mira lo que dice Dios, que no es lo que contamina, vamos a leer otra vez. No lo que entra en la boca contamina. O sea, no lo que comemos contamina, sino lo que sale de la boca no contamina. Lo que decimos con nuestra boca es que contamina. O sea, tenemos que tener cuidado con nuestra boca para no contaminar otros. Así como cuando tu hijo se porta mal, tú tienes que decirle, no hagas las cosas así, pero tienes que decirla bien calladito, bien, no puede estar gritando, ¡ay, hijo
hijo del, no. Tú no puedes estar diciendo que tu hijo es hijo del otro, no. Ese hijo de Dios, sí, ese hijo, tiene que decir todo lo que es positivo, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo puro, no hablar que cosas malas, que tu hijo es esto, que tú lo estás declarando al mundo y eso es malo, porque tú lo estás declarando, tú lo estás echando pan del adversario. Tú tienes que decir, mi hijo es un profeta, mi hijo es un sacerdote escogido. Tú tienes que decir cosas. Mi hija va a conocer a Dios, mi hija esto, mi hija lo otro, decir cosas positivas de la boca para que así se haga la cosa. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondieron él y dijo, toda planta que no brota, no planta mi Padre Celestial será desragada. Dejar que los ciegos guíen a los ciegos y que el ciego guíe a los ciegos. Ambos serán en el hoyo. Respondió Pedro y dijo, explicando esta palabra, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra de la boca va al vientre y el que echa y es echado en la letrina? O sea, que todo lo que comemos es echado en la letrina, es basura. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. O sea, lo que comemos no es nada porque nosotros lo vamos al toilet y lo tiramos en el toilet y ya se terminó. Pero lo que hablamos, lo que decimos la persona es lo que contamina a la persona, lo que daña el corazón de la persona. Por eso que tenemos que tener cuidado con lo que decimos con nuestra boca, de ofender a la persona, porque eso llega a su corazón, a su alma y le daña el corazón por siempre. Algunas veces son cicatrices que duran para siempre. Porque del corazón sale de los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contamina el hombre, pero el que come con la mano sin lavar no contamina el hombre. ¿Entiendes? Las cosas que salen de nuestra boca es lo que contamina al hombre. Por eso tenemos que tener cuidado lo que sale en la boca y todo lo que hablamos, lo que ministramos al Señor también, lo que ministramos. También tenemos que tener cuidado porque Dios está mirando todo lo que nosotros decimos. Y si no decimos algo que está con la doctrina de Dios, vamos a ser acusados por Dios. ¿Por qué hicimos eso? Tenemos que saber que todo lo que sale de nuestra boca es de la palabra de Dios, sale de aquí, del libro de Él, no de doctrina falsa. Gloria a Dios. Entonces, esta viuda estaba clamando al juez que la salvaba de su adversario porque ella estaba pasando por una situación que la tenía turbada, la tenía ya frustrada y no encontraba qué hacer. Entonces, como su persistencia, ella creyó en Jesús, alaba la fe de esa mujer. O sea, Jesús vio la fe de esa mujer. ¿Y qué le dijo? Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. O sea, que a ella ser persistente en sus oraciones, a ellas clamando a Dios, no importa el tiempo que dure, ella seguía clamando, ella seguía creyendo en Dios que lo iba a hacer hasta que lo hizo. Y por su fe, salvó a su hija, porque no se dejó de desanimar, porque muchos nosotros nos ponemos a orar y nos desanimamos porque Dios no contesta nuestras oraciones rápidas. Pero algunas veces Dios usa eso para ver si nosotros somos persistentes, para ver si nosotros sí creemos en Él, si Él hace la cosa, lo queremos, o si Él no lo hace, lo queremos. Porque si a mí me hace la cosa, lo quiero. Y si no me la hace también, aunque me sienta triste, pero que quiero que la haga. Pero si no la hace, también me siento contenta porque es su voluntad. Y tenemos que aceptar su voluntad. Tú sabes que Jesús sufrió mucho aquí en la tierra.
Y algunas veces yo pienso, ¿será por eso que nosotros algunas veces sufrimos? Porque también tenemos que sufrir como Él. No se sabe todo eso, será, quién sabe, solo vamos a ver cuando venga Jesús, porque Él todo lo usa por su voluntad, todo lo usa por una razón. Hay gente que avanza entre medio de las tormentas y que nadie lo detiene, porque saben, ok, vamos a leer, segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravió y no se preserva en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que preserva la doctrina de Cristo es si tiene al Padre del Hijo. Mira lo que le dije, wow, santo. Hay gente que avanza entre el medio de las tormentas y que nadie lo detiene, porque saben que fueron llamados y que si Dios lo llamó, Dios no es humano para mentir. Ellos son determinados y no se detienen hasta conquistar lo que Dios le dijo. Creemos en Dios y su promesa. Y el que cree en Dios, todo es posible. Números 23, 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo, él no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Solo tenemos que esperar su momento, que es perfecto. Historia de Jacob cuando luchó con un ángel de Jehová y le cambió el nombre de Jacob, que significa engañador. Génesis 25, 19 al 26. Por Israel, que significa el que luchó con Dios. Vamos a ver a Génesis. Le estaba hablando de Génesis ahorita, ¿viste? Génesis 25. A mí me encanta este Génesis. Génesis es donde comenzó. Génesis quiere decir el principio, donde todo comenzó. Ahí que comienza a hablar de cómo se ha creado el mundo en 6 días y cómo Dios descansó el 7º día, que es el día sábado como hoy, que estoy descansando en un día santo, un día dedicado a Él, para su gloria. Gloria a Dios, santo eres Señor. Dios recompensa a sus siervos en el nombre de Jesús. Ok. Génesis 25, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. 25. Esaú y Jacob. Entonces son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham entregó a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betual, amarero de Parán, Arán, hermana de Labán amareno. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y le aceptó Jehová. Y conoció Rebeca su mujer. Y los hijos de lucharon dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay entre tu seno, y 2 pueblos serán divididos entre tus entrañas. Y el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplan sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabajando su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Jacob de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. O sea, que
La mujer aquí tuvo 2 hijos. Estos son los descendientes de Isaac. El hijo de Abraham tuvo 2 hijos. Entonces, de esos 2 hijos salió un mellizo. 2 mellizos. De Rebeca salieron 2. 2 salieron de Rebeca. Y los 2 de Rebeca era Saúl y Jacob. Jacob, cuando Saúl salió primero, pero Jacob le agarró el telón al Jacob le agarró el telón a Saúl. Entonces se metió para atrás. Entonces el que salió primero después fue Jacob. Ok, espérate. Vamos otra vez. Sí, Jacob salió primero. Y cuando salió primero Jacob, ya ese es el... No, espérate. Vamos a leer otra vez. Como que me estoy equivocando de nombre aquí. No sé por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, ya cuando Rebeca estaba dando a luz, empujando, aquí habían gemelos en su vientre, 2. Y salió el primer rubio, que era todo velludo con una petiza y llamado su nombre Esaúl. Después salió su hermano, trabajando con su mano, el alcañal de Esaúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y él era Isaac de edad de 70 años cuando ellos los dio a luz. Saúl vende su primogénita. O sea, Saúl vendió su primogénita por un plato de lenteja. Y crecieron los hijos, los niños, y Saúl fue diestro de la casa. Espérate. Y crecieron los 2. Saúl fue diestro de casa, como un hombre de campo que hunt, que salía a buscar animales. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Saúl porque confía de su casa. Mas Rebeca amaba a ella amaba a Jacob, el más pequeño. Y guisó Jacob un potaje y volvió Esaú del campo cazando. Y dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Y dijo a Jacob: juramente en este día. Y él le juró. Y viniendo Jacob su primogénito, y vendió Jacob su primogénita. Entonces Jacob dio a Esaú pan de guisado de la lenteja, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Saúl su primogénita. O sea, que porque el que era el más viejo, ese le pertenecía la primogénita, pero porque la vendió por un plato de lenteja, porque Jacob, desde que nació, era su pador. Por eso que ahora vamos a leer vamos a leer esta historia, porque esta historia, le dije el principio de la historia, pero la parte que estamos leyendo aquí, que Jacob peleó con el ángel de Jehová. Esto pasó antes que peleaba Jacob. Después que pasó esa historia, que Saúl vendió su primogénita, su primogenitura por un plato de lenteja, Jacob tuvo que irse de la casa de su padre porque
porque Esaú lo quería matar. Entonces él tuvo que irse por otro lado porque como tenía ese resentimiento, oh, me engañaste con mi plato, me engañaste por un plato de lenteja, me engañaste porque comí de los platos que tú hiciste. Pero el plan ya estaba hecho porque ya Rebeca ya ya Dios le había revelado a Rebeca, la madre, que Jacob iba a ser el primogénito, que iba a ser el que iba a ser. Pero como Esaú fue el que nació primero, porque él es el más viejo, entonces le pertenecía a él. Pero como quiera, las cosas pasan por una razón. Entonces, como pasó todo eso, por el engaño de Rebeca, en vez de Rebeca dejar que pase como pase, puso la mano en eso, entonces porque por eso fue que se separaron estos hermanos. Y por eso que la historia es bien triste, porque después se separó el hermano Jacob, se separó y tuvo que ir a, a pacentear ovejas en la casa de Labón, que Labón era el tío que lo engañó porque se puso a pacentear la oveja y él lo engañó que diciendo que le iba a dar a las dos hijas y le dio a Lea primero, que Lea era Bica. Esta historia es tremenda. Y después tuvo que trabajar 7 años más para que le diera la otra a Raquel, que él amaba. Y él no le importó porque él trabajó por eso, para solo recibir el amor de Raquel. Aleluya. Así somos muchos que estudiamos algo y que seguimos estudiando porque queremos lo que queremos. Porque yo estudié liderazgo y ahora me voy a graduar, pero yo quiero más, yo fui llamada para hacer lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo que yo fui llamada. Por eso que ustedes tienen que conectarse con Dios para aprender, para que Dios le enseñe lo que Él tiene para ustedes, porque a mí Dios me lo reveló temprano, entonces yo sabía, entonces yo dije, voy por la meta y voy caminando. Caminé y llegué a apacentar ovejitas de alguien más y ahora estoy apacenteando a ovejitas que ustedes son mis ovejitas. Oh, aleluya. Gracias por estar conmigo aquí. Tú sabes que esta es la palabra de Dios. No es palabra mía, sino es conectada con el cielo. So, esta historia, después Saúl vendió su primogénita por un plato de lenteja. Entonces, en Génesis 27, en 32, 22, que llegando a la historia, porque ya después que pasó todo eso, Jacob fue un largo viaje, pero después llegó el tiempo que ya tenía que reunirse con su hermano y tenía que perdonarse uno al otro para poder seguir adelante. Pero vamos a 32, Génesis 32. Por eso que le digo que los hermanos tienen que amarse uno al otro, no pueden estar peleando, tienen que amarse, porque mira, cuando uno en iglesia, uno trabaja, uno está ahí portándonos nuestros dones, nuestros talentos juntos, nos complementemos uno al otro, no tenemos que pelear por posiciones, no tenemos que creernos más que otro, porque todos tenemos un aporte en la iglesia, todos somos un cuerpo de Cristo. Todos representamos a Dios, todos representamos a Jesús, y Jesús, si pasamos tiempo con Él nos da dones y talentos, y esos dones se complementan uno al otro cuando están juntos en la iglesia. Cuando estamos juntos en la iglesia se pone maravilloso, porque se da una gloria tremenda. Génesis 32, 22 a 31. Y Jacob luchó con el ángel en Penía.
Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jadoc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos lo que tenían. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del cajaje de su muslo y se lo desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendice, no dejaré si no me bendice. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le dijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librado de mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón de que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que contrajo. O sea que aquí Jacob peleó con el ángel de Jehová hasta que el ángel lo bendició y lo llamó Israel, porque él antes era su padre, pero ahora lo llamó Israel. Linda historia, ¿verdad? Una historia triste porque tuvieron que separarse los hermanos, pero después se perdonaron uno al otro, a lo último. Y la historia llegó a ser una historia mejor. Ok, entonces aquí vamos a lo último ya del Lucas 18. Lucas 18. Entonces, vamos otra vez a leer. Tan les recibió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni tenía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni temo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestada, le haré justicia, y no sé que viniendo, que continúe me gote la paciencia. Y dijo, Señor, oí lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día de noche, que tardan en responderles, o diga que pronto les hará justicia? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, esta historia se trata de persistencia de nosotros. Nosotros que tenemos una palabra de Dios, un destino que estamos caminando para llegar. Este destino tenemos que seguir caminando con paciencia, con fe, con valentía, porque no es fácil seguir a Cristo, pero nosotros como hijos de Dios, también no es fácil estar en el mundo. Si somos impíos, tampoco es que es fácil, pues es peor que nosotros, porque por lo menos nosotros tenemos salvación y estamos tratando de vencer mientras ya somos victoriosos, pero aquellos que están en el mundo, pobrecitos,
están perdidos y todavía no han comenzado a esta carrera de la fe. Entonces, pero lo que estamos en la fe, tenemos que tener persistencia en orar al Padre y seguir orando para poder, para ser como esta viuda que a lo último el juez, que no era impío, que no era ni de Dios, le dio lo que quería. Imagínate, uno que no era impío le dio lo que quería. Imagínate a Dios que nos ama, que tiene bondades, nos ama con nuestro corazón, que siempre está ahí. ¿Tú crees que Él no nos va a responder a nosotros? Claro que sí, Él nos va a responder. Solo tenemos que ser pacientes y seguir luchando en la buena fe. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Espero que esta palabra le cambió la forma de pensar y seguir persistiendo, seguir creyendo que Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Su hermana Gypsy. Bye.